Buenas tardes, mi nombre es Manuel Alviar y junto con mi compañera María Victoria Prato les vamos a hablar sobre la inflamación. La inflamación es una respuesta contra cualquier tipo de agente lesivo. Esta está relacionada con una reparación del tejido y gracias a esto se puede llegar a destruir o mantener localizado el patógeno. Esto hace que al mismo tiempo se inicien unos acontecimientos para curar y reconstruir el tejido lesionado. Hay ciertos pasos que se deben llevar a cabo para que se llegue a una inflamación. El primero es en los vasos sanguíneos, que es cuando hay cambios en el flujo sanguíneo y en el calibre de los vasos. Sucede una vasoconstricción arteriolar para retener la sangre como un reflejo. O sea, cuando ocurre una lesión se liberan neurotransmisores que estimulan la vasoconstricción para retener la sangre, pero esto dura muy poco, ya que luego viene la vasodilatación, donde trabajan la histamina y la serotonina para permitir que más sangre llegue al lugar de la inflamación. El siguiente paso es el aumento de la permeabilidad vascular, donde solo los capilares pueden aumentarla. Su objetivo es la filtración vascular de proteínas de la inflamación, células, plasma, entre otros. Para que esta filtración suceda, debe llegar un número alto de células a la zona. Esto se le llama hemoconcentración. ¿Qué sucede para que cuando aumente la permeabilidad pasen gran cantidad de células al tejido inflamado y hagan su acción, las cuales pueden ser destrucción, atenuación o curación? Este fenómeno de la llegada de células lo que genera es que todo lo que va moviéndose se demore más tiempo. En ese momento hay disminución de la velocidad de la corriente debido a la llegada de estas células. Este movimiento más lento en los vasos sanguíneos se conoce como éstasis, que es cuando se empieza a generar el enrojecimiento del tejido y aumenta la viscosidad de la sangre. El siguiente paso son los acontecimientos celulares. 3 líneas celulares: línea roja, línea blanca y las plaquetas. Cuando están pegados los eritrocitos, estos aumentan la viscosidad y se quedan quietos. Ellos empiezan a intercambiar el oxígeno y recogen todo el que está ahí, pero llegan a un límite en el que no trabajan más. Como están quietos, su membrana se empieza a desnaturalizar y se empiezan a pegar uno con otro. Por ese incremento en la viscosidad, ese éstasis, los eritrocitos empiezan a sufrir un poco. Esto se llama efecto Rouleau, que hace que se peguen en fila india y se vuelven más pesados los eritrocitos, los cuales abandonan la periferia y empiezan a irse al centro, por lo que los leucocitos empiezan a irse a la periferia. Este proceso se llama inversión de la corriente axial y sucede para que los leucocitos empiecen a irse más fácil hacia el tejido lesionado. También se dan unos procesos llamados adhesión y extravasación. No solo se da el efecto mecánico del eritrocito cuando hay una inflamación. En el tejido se encuentran los macrófagos y las células fagocíticas que cuando el macrófago las produce, en respuesta a la fagocitosis de cualquier agente, generan un estímulo para que los leucocitos pasen al intersticio. Primero se pegan al endotelio, que se llama pavimentación. Luego, el leucocito empieza a hacer el rodamiento, que es que rueda sobre las células endoteliales. Mientras lo hacen, empiezan a expresar integrinas, que lo que hacen es tener alta afinidad por las proteínas del vaso sanguíneo. Si no hay atracción y no hay expresión de las integrinas, nunca se va a poder adherir a las proteínas endoteliales. El leucocito debe adherirse para poder pasar al intersticio. Esto se llama adhesión firme, que es cuando la célula se puede adherir a otra célula endotelial. Se adhiere mucho mejor por medio de las integrinas alfa 4 beta, Cialyl Lewis X, beta 1 y beta 2, que se unen a la molécula de adhesión intercelular. La célula está totalmente adherida y se puede salir al del vaso sanguíneo. Esta extravasación se hace para expresar la proteína que tiene que ver con el movimiento de las células endoteliales. Si hay movimiento puede atravesar y si no, no se puede atravesar. Los leucocitos están en el lugar donde deben estar, pero ellos pueden migrar a través de la red vascular. Esto se debe por baja velocidad de la sangre y la presión, por la pared delgada del capilar, por las uniones intracelulares separadas y por alta cantidad de filamento de actina. La célula endotelial es el lugar preferido de las células inflamatorias para pasar. El cuarto paso es el exudado líquido. El plasma va a salir con las células por medio del exudado. Cuando el corazón no puede bombear la sangre suficiente se dice ascitis. Y esto incrementa la presión hidrostática y hace que salga por presión por la célula endotelial y no porque se aumente la permeabilidad de esta. Cuando se responde a un patógeno o trauma o injuria, el transudado no atraviesa por incremento de la presión hidrostática, sino por aprovechar las cualidades de la célula endotelial y por qué los leucocitos migran al tejido. El fluido empieza a atravesar hacia el tejido y entre más líquido pase, más células llegan al tejido
al igual que proteínas, por lo que la inflamación se va a hacer más efectiva. Y muchas gracias por escucharnos.